Continuamos, afrontamos la segunda parte de la noche en Popular Deportivo para hablar de baloncesto. Además, seguimos con la sonrisa de la semana pasada porque Lucas Murcia sigue ganando y continúa en lo más alto de la clasificación. Continúa líder de la Liga Endesa, que ya es un récord. Nunca en la historia del club había estado 2 semanas consecutivas encabezando la tabla en la máxima categoría del baloncesto nacional. Javi Moñino, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Souto. Emilio Sánchez Bolea, muy buenas noches. Buenas noches, Manu. Y también saludamos y le damos las gracias a Lucas Pérez, segundo técnico del UCAN Murcia, al que vamos a intentar sacarle cositas interesantes en lo que queda de noche. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Lo primero, hablar del partido. Emilio, Javi, ahora te pregunto a ti, Lucas. Un partido que se fue madurando y que sobre todo la segunda parte tuvo un claro color del UCAN. Sí, un partido, aunque también terminó con una victoria contundente, con un marcador abultado. Bueno, yo creo que en su desarrollo diferente al de la semana anterior, ¿no? Yo de hecho estaba pensando que mientras se jugaba el partido, la mayor parte del partido, que si se ganaba, era uno en el que digamos, se estaba aprendiendo a ganar sufriendo, que era algo que quizás todavía me quedaba a mí por ver del equipo, y no ganar porque el plan sale a la perfección y se domina al rival, sino picando piedra, digamos. Al final creo que hay una serie de concatenaciones que son favorables a Lucas Murcia, se huele la sangre, ya se muerde y bueno, creo que el equipo demuestra esa ambición por querer ser el mismo, gustarse y crecer. Javi. Bueno, pues mira, a ver lo que dices. No, yo soy de los que al final me toca hacer de malo de la película. Si hubiéramos empezado 0-2, o sea, con 0 victorias, 2 derrotas, a mí me hubiera tocado venir aquí con el papel, pero con el papel sincero, o sea, no adoptando una postura, de decir, nadie consigue los objetivos en octubre y nadie, digamos que se levanta en los objetivos en octubre. Habla de tu libro, vamos. Lo que quiero decir ahora es que hemos ganado 2 victorias, pero que no nos vengamos tampoco arriba, que ahora pensemos que ya vamos a llegar a Tenerife, vamos a ganar también por 20, luego al Baskonia también, al Madrid, no sé qué, o sea, con los pies en la tierra, o sea, somos quienes somos, venimos de donde venimos, tenemos los objetivos que tenemos, los tenemos bien claros, el equipo ha empezado muy bien y para mí lo que más me está gustando, que es lo que hablo con la gente cuando tengo las conversaciones sobre el equipo, cuando me preguntan, les digo, mira, me gusta mucho cómo está jugando el equipo, en ataque están entrando muchos triples, tal, pero lo que más me gusta es la actitud y la defensa, porque eso es lo que te da de comer el día que no te van a entrar los triples. O sea, a lo mejor si un día hay que ir a un partido de 60 o de 70 puntos, es el día que si tú estás defendiendo y estás haciendo las cosas bien, pues ese día Forrest, de Julius, Nakic no están acertados de cara al aro, es la defensa la que te va a hacer llegar al final del partido con ciertas opciones. Pero si solo vives del triple y tu defensa se resiente, como nos ha pasado en otros momentos, pues entonces el día que no te entren los triples no tienes nada que hacer. Lucas, ¿qué te parece? ¿No sé si estás de acuerdo? No, creo que me lo ponéis muy fácil con Emilio y con Javi, porque tanto las dos partes de lo que han hablado me parece que están muy certeras con lo que sucedió, romper el partido en la fase final del mismo. Y por otra parte, pues bueno, seguir trabajando desde la humildad que nos caracteriza como club, de decir, es un 2-0, mucho mejor que un 0-2 o un 1-1, eso no cabe duda, todos estamos de acuerdo en ese punto que dice Javi. Pero bueno, la liga es muy dura, es muy larga, es muy difícil y lo mismo que aplicamos a lo que decía Javi, de en octubre no conseguimos los objetivos, tampoco hemos conseguido nada por hacer un 2-0 de inicio. ¿Os ha venido bien empezar antes que los demás, preparar al equipo para esa fase previa de la Champions? No sé si ahora mismo, a las alturas de la temporada en las que estamos, notáis que tenéis una velocidad, a lo mejor que otros equipos que empezaron la pretemporada un poquito más tarde y todavía no están con ese punto. Yo creo que sí, lo cierto es que empezamos más o menos como el resto de equipos, porque tampoco podías empezar mucho antes por los compromisos internacionales o de selecciones que tenían los jugadores, pero sí hemos empezado a competir mucho antes. Entonces, incluso ya cuando fuimos a Francia, al torneo de Limoges, ya lo tomábamos muy en serio como la última prueba antes de ir a la fase clasificatoria de la Champions League. Eso nos ayudó a empezar a competir muy fuerte y que la primera y la segunda jornada quizá estemos en un punto más, porque como dicen siempre los jugadores, en pretemporada vas a ellos, intentas corregir, bueno, te dicen esto es pretemporada, cuando empiece la liga me pongo de verdad a jugar, pero nosotros nos hemos tenido que poner antes, entonces esas 2 semanas previas nos han venido muy bien. Vamos a ver los resultados y la clasificación en la segunda jornada de la Liga Endesa. Girona 71, UCAN 93, Andorra 64, La Laguna Tenerife 96. Ya recibió un resultado importante en contra
Andorra aquí la semana pasada y esta semana ha vuelto a caer de bastante, esta vez en casa. Dreamland Gran Canaria es el próximo rival de Lucan, pérdida en casa con Unicaja, 72... Tenerife. Me he equivocado de isla. Sí, 72-81, Manresa 83, Granada 68, Juventud 89, Zaragoza 86, el Barça, que perdía en casa con Lleida, 86-91, Breogán, que perdía con Valencia, que ha empezado también con muy buenas sensaciones, el conjunto valenciano, 90-113, haciendo muchísimos puntos, Bilbao ganaba 95-85 a San Pablo Burgos y Baskonia le ganaba al Madrid 105-100, un partido que llegó a ir ganando creo que 20-40 el conjunto blanco y al final de la Vuelta Baskonia. Muchísimos puntos al igual que la semana pasada, un tanteo muy alto. Sí, es que hay equipos que juegan, bueno, aparte de UCAM, pero Baskonia, Valencia. Valencia, fíjate que empezó sufriendo en Lugo, ese partido lo pude ver y eso te da la medida de lo difícil que es arañar victorias fuera de casa en esta categoría. Si Valencia no llega a, digamos, echarse hacia atrás y decir, cuidado que nos están comiendo, un tiempo muerto que pidió Pedro Martínez, y a partir de ahí se recompuso el equipo y empezó poco a poco a trabajar posesión a posesión, el partido se le hubiera complicado mucho más y aún así, aunque el resultado parezca que diga lo contrario, en el último cuarto Río Breogán estaba ahí más o menos metido en el partido. Los últimos 5 minutos ya fue un paseo de Valencia. Ha dado, Lucas, no sé si Valencia este verano, con los cambios que ha hecho en la plantilla, un salto que iba esperando en las últimas temporadas, que parecía que había caído un poquito el proyecto dentro de lo grande que es Valencia, de la cantidad de dinero que se gastan y de la plantilla que tienen. Bueno, al margen de presupuestos, que yo creo que si tuviésemos ese dinero nosotros intentaríamos hacer lo mismo similar, como intentan todos los equipos, exprimir al máximo el presupuesto para tener los mejores jugadores posibles. Pero creo que ya lo demostraron en Eurocup el año pasado, llegando a semifinales, al final tuvieron problemas en esos partidos y no pudieron alcanzar la final, pero creo que hicieron un buen papel en ese aspecto, que para ellos era intentar volver a Euroliga mediante ganar la Eurocup. Este año han empezado muy bien, nosotros jugamos en Yekla contra ellos y aunque le faltaban muchos jugadores por compromisos internacionales, seguían teniendo la misma identidad que tienen todos los equipos de Pedro Martínez. Y creo que ahora con el impulso de la Supercopa, pues sin duda es un equipo, ya lo era antes, un equipo a tener en cuenta, pero siempre que empiezas la temporada con un título o compitiendo muy bien como están haciendo ellos en las 2 primeras jornadas, pues es un plus para ellos. Vamos a ver algo que decir al respecto, Emilio, que me estabas mirando. Bueno, yo la verdad que aprovechando que has comentado la alta cantidad de puntos en esta segunda jornada, pues casi que aprovecharé para preguntarle a Lucas si un poco a lo mejor lo que buscan los equipos, que creo que es una tendencia, ¿no?, el jugar cada vez más rápido, incluso los equipos de menor talento, los equipos de abajo. Girona advertía a Sito Alonso del peligro de dejarle tirar en los primeros 5, 6, 7 segundos de posesión. No sé si quizá es una tendencia que vamos a ver continuada en el tiempo, porque hay mayor número de jugadores de talento que antes. No solamente hay grandes jugadores, grandes estrellas que tiran del equipo, sino que la clase media, digamos, es también de un talento superior al de hace décadas. Eso quizá busca que también los equipos quieran encontrar situaciones que favorezcan ese talento, sobre todo en situaciones de llegada, en ataque, a los pocos segundos, ante defensa que están todavía por colocar. No sé si es lo que buscáis, los entrenadores lo habláis, le pedís eso a vuestros jugadores de talento. Bueno, creo que hay jugadores de talento y de no talento. Si ves los rosters que tienen los equipos, hablando precisamente de Valencia, hay jugadores que hace unos años no los considerábamos de ese nivel de alto talento, que se están atreviendo a tirar en primeros segundos, que se están atreviendo a atacar el close-out y pisar pintura, porque esa es la tendencia hacia la que va el baloncesto. Defender muy duro, ser muy agresivos, intentar atacar lo más rápido posible. Si puedes anotar en los 6-8 primeros segundos, te vas a ir a un número de posesiones mayor, lo que implica que a la larga tengas más opciones de tiro. Entonces todo eso va a favor de encontrar marcadores de ese nivel. Es cierto que cuando no tienes el día en el tiro exterior, porque muchos de esos equipos, incluso nosotros, pues tendemos a lanzar mucho de 3 por el tema de la eficiencia, es mucho mejor lanzar un tiro de 3 que un tiro de 2, a no ser que ese tiro de 2 sea debajo del aro. Bueno, te puedes encontrar marcadores que no sean tan abultados, o que haya una diferencia, como estamos viendo en algunos equipos que juegan a lo mismo, se enfrentan el uno al otro, uno está acertado, otro no, porque eso también depende un poco del día, por mucho que se trabaje, y no consigues estar en el partido o estar igualado. Vamos a ver las imágenes de la victoria de Lucan frente a... ¿La clasificación no la pones hoy, Soto? ¿Ah, no la han puesto? ¿O va después? No la hemos... Vamos a ver. No, perdón. Como llevo todo el día viéndola, se ve que ya estoy acostumbrado. Vamos a ver la clasificación, Rubén, haz el favor. Hombre, por favor. No, sí. A ver quién va primero. La de la semana pasada ya era histórica por el liderato, pero esta es doblemente histórica porque es
por segunda jornada consecutiva. Vamos. Ahí está. ¿Cuándo deja de ser anecdótico? Porque yo empiezo a estar un poco harto. Esto es anecdótico, o sea, no, perdona, de anécdota nada. Has ganado 2 partidos, los 2 por una buena diferencia, y estás líder con todas las de la ley. ¿Qué anécdota ni qué anécdota? Pero yo estoy seguro, no quiero ponerlo en un compromiso que es la primera vez que viene y a lo mejor no. Yo antes de que me pongas en un compromiso voy a recurrir a las mismas palabras de Javi y decir que estamos en octubre. No, yo iba a decir que casi es más interesante el liderato, la diferencia de puntos pensando en la Copa del Rey. Sí, bueno, al final, yo precisamente el otro día se lo decía así en el primer partido contra Andorra, de vamos a seguir apretando, queremos más, pero bueno, al final entiendes también un poco la mentalidad del jugador, que se está viendo jugar en casa como el otro día contra Andorra, que ya va ganando de 25 y es difícil seguir. No, para nosotros no es difícil seguir apretándoles, es difícil para ellos mantener esa mentalidad y eso, bueno, es un plus más que tenemos que inculcar a los jugadores, sobre todo a los nuevos. Hasta cierto no punto es entendible, bajes Pero mínimamente, te pones en la situación desde el jugador y cuando lleva ganando de 25, pero los jugadores lo entienden, no digo que esté bien, digo que se puede los jugadores lo entender. empiezan a entender cuando adquieren veteranía y se dan cuenta de que se quedan, de que les pasa, Claro, que cuando te quedas fuera de una copa Correcto. porque aquel partido que iba ganando por 20 aflojaste, al final lo ganaste por 8. O cuando te quedas fuera de un playoff también por eso. Entonces esos jugadores veteranos yo creo que también hacen un poco ese trabajo de decir, no, es que no hay que aflojar, pero bueno, yo lo entiendo. Totalmente correcto, Javi. Ahora sí, vemos las imágenes, porque hay poco que ver por abajo. Teniendo a Lucan arriba, lo demás nos da igual de momento. Luego ya veremos cómo va la temporada. Imágenes de la victoria de Lucas Murcia, una pista complicada, como es la de Girona siempre. Además, un Girona dirigido por un viejo y querido entrenador que pasó por aquí en Murcia. Con Moncho no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Creo que hubo una etapa en la que siempre que nos cogía nos meneaba. Con Obradoiro hubo más de una. Pero de un tiempo a esta parte creo que cada vez que nos enfrentamos a él le ganamos. Le hemos tomado la medida. Sí, creo que sí. Un inicio un poquito raro, no sé, Lucas, no sé si le costó al equipo entrar en el partido. Más que entrar en partido, simplemente costó que los 5 o 6 primeros tiros que tuvimos totalmente abiertos no entrasen. Y eso al final te afecta psicológicamente. Hay un momento en el que no que dejes de defender, sino que bueno, ves que no tienes el premio en ataque de anotar y te cuesta entrar en el partido. Por suerte, a mitad del cuarto ya conseguimos darle la vuelta, pero bueno, es sorprendente que el primer parcial es 12-10, que a pesar de que nosotros no estábamos anotando nada, dejar a un equipo del talento ofensivo de Girona en 12 puntos en el primer cuarto habla muy bien de nuestra defensa. También de la de ellos, porque no tuvimos la oportunidad de anotar fácil. Y a partir de ese 12-10, Emilio, es cuando Lucan le da la vuelta por lo menos al marcador. Sí, yo creo que bueno, hay un tiempo muerto del que se vuelve con 4 jugadores nuevos. El quinto que sigue es Keiko, que lleva apenas segundos en pista y creo que de esas veces que la plantilla recibe el mensaje, ¿no?, del entrenador de lo que quiere. Y a base un poco de ir un poquito más fuerte al rebote, aquí un espectacular rebote-ataque de Will Ford. Ahí como veíais, perdona Javi, habéis 2 tiros totalmente abiertos de uno de los mejores tiradores que tenemos, que es Mike, y bueno, pues no tenemos la fortuna de anotar. Y bueno, con eso al final el acierto acaba llegando. Una cosa que dice mucho Sito, yo la verdad que ahí estoy muy de acuerdo con él, es que si tú estás haciendo bien las cosas, que tengas acierto o no, tampoco te tiene que preocupar demasiado. Y este sí entra. Triple. Ahí que va, es un 3+1. Totalmente liberado, no entra y este con el defensor encima, con la mano casi en la cara, va para adentro, más el Y luego tiro el de libre. San Ros fue el tercero, el de San Ros iban del centro del campo. 15 fallados y luego se tiran 22 más, de los cuales se meten 11. O sea, Claro. pasas de 0 de 15 a meter la mitad de todo lo que tiras. Es obvio que este Por año tanto, es verdad, el acierto viene y va. el Lucan tiene más armas en el perímetro que a lo mejor la temporada pasada. Bueno, hemos añadido gente que históricamente en su carrera ha tenido buenos porcentajes de tiro de 3, como pueden ser Forrest, Toni Nakic, también David de Julius ha aportado en ese aspecto, no sé si me dejo alguno. Bueno, Sander, con poco volumen en Baskonia, pero siempre ha sido un tirador fiable, lo ha demostrado con Estonia. Y en ese aspecto no es que estemos más tranquilos, sino que sabemos que al final las estadísticas ponen a cada uno en su sitio. Es muy raro que 4 o 5 jugadores que han estado rozando en su carrera el 40% de repente vayan a hacer un 15 o un 20%. Puede pasar, Sí. porque puede pasar y Esto lo es hemos deporte. visto, pero bueno, vamos a intentar que no sea así, trabajando todos los días con ellos. Aquí viene la canasta del partido. De Howard, San Ros. Que por cierto, no he visto el top 10 de las jugadas del ACB. No sé si. Esta es la número 2. Es la 2. Vale. Pues quiero ver la 1, porque si esta es la 2, la 1 tiene que ser tremenda. Pero espectacular. Y además, ojo, el tiro también tiene mérito, o sea, es de ser un tío listo. San Ros cuando recibe sabe que no tiene tiempo ni de pasar, ni de ponerse a botar, ni de nada. Eso hay que tener la mente puesta y metida en el partido. Hay muchos jugadores que se comen esa última posesión y ni tiran.
Y San Ross para eso es un tío muy Sobre listo. todo para que no cuente como tiro fallado, que Claro. es una cosa que ha cambiado este año en la NBA y que estaría bien que cambiase aquí también en Europa, porque hay muchos jugadores que se ahorran ese tiro que es muy probable que se falle. Claro. Yo le preguntaría ahora a Lucas, hablando de esto del acierto del triple, si ahí Mike Forrest es un poco un verso libre en el equipo. Si digamos, sus tiros, su selección de tiros tiene asterisco, ¿no? El tiro que a lo mejor es difícil para cualquier otro jugador, a él, digamos, se le permite. Más libertad. Bueno, nosotros confiamos que fichamos a un jugador como Mike, porque tiene las características que tiene la habilidad que tiene, y lo que no puedes hacer es constreñir, digamos, Claro. el talento que tiene un jugador a lo que tú quieras. Eso sería muy egocéntrico, digamos, por parte no del entrenador, sino del staff o del club. Si él es capaz de hacer esto, hay que ficharlo por esto y para que siga haciendo este tipo de acciones. Además, Sito, por lo menos el tiempo que ha estado en Murcia, siempre, no es que haya presumido, pero siempre ha dejado muy claro que le da cierta libertad a los jugadores, que no es un entrenador que te limite o te encasille mucho. Oye, que si tú quieres hacer, prueba, inténtalo. Nosotros tenemos una serie de sets o de jugadas que, si lo visto desde fuera, puede ser muy básico, pero que le permita al jugador obrar y elegir prácticamente ellos todo el tiempo qué es lo que quieren y lo que no quieren hacer, leyendo ellos el partido. Nosotros Mira, somos una ayuda. Aquí tenemos el lío. Yo sé que es difícil cuando estás con revoluciones, pero mira, estas cosas, no sé si las trabajáis o no. Esto es para enseñarle al jugador a decirle, mira, cuando te toquen la cara, al suelo, porque lo van a mirar y le va a caer la antideportiva al otro. En el momento que te encares con él, te va a caer a ti la antideportiva también, o la técnica o lo que sea. Entonces, ahí nos falta a veces también, ¿no? Esas Bueno, cosas que los jugadores las tengan personalmente, es mucho pedir. está también recién aterrizado. Sí, sí, sí. Yo personalmente creo que prefiero un jugador que dé la cara y ponga el pecho y se plante delante, porque eso también hace comunión y hay que ser inteligente, evidentemente no entrar en una tangana agresiva o violenta, pero sí saber cuál es tu sitio, defenderlo y no quitarte de en medio para que el otro gane esa partida. Sí, sí, sí. Hablaba antes, Javi, de la intensidad. Me imagino que al final han pasado 2 semanas, si no me equivoco, 2 o 3 semanas, pero ha cambiado mucho la intensidad que se vio en el último partido de la fase previa con la intensidad que hemos visto frente a Andorra y frente a Girona. No estoy... Por lo menos desde fuera. No estoy de acuerdo, lo que sí ha pasado es que el rival que teníamos enfrente en el partido de la fase final de Champions League es un rival que en cuanto a intensidad, y lo ha demostrado después Sí, ganando a la Liga Mónaco y Francesa ganando contigo. a Alba de Berlín, no sé cómo ha quedado este fin de semana porque no he tenido tiempo para verlo, porque ahora sí es un equipo al que sigo Sí. más regularmente, pero bueno, es lo que teníamos delante, era un equipo que a nivel físico en ACB seguramente sería un equipo de playoff casi seguro por el nivel de intensidad físico que tiene y que luego además en ataque tiene jugadores de mucho talento, sobre todo en las posiciones del 1 y del 2. Y en cuanto a eso, pues no sé si creo que Andorra y Girona, también con el bagaje que teníamos de ese partido, lo hemos afrontado de otra forma, intentando imponer el físico desde el principio, el que tenemos, y llevando a los equipos un poco contra las cuerdas, sabiendo que no es un partido de 5, 10, 25 minutos, sino que es un partido de 40. Preguntarte también, ahora os doy el turno a Emilio y a Javi, por la llegada y por la adaptación de los nuevos y por el rol que puede haber jugado en todo eso Radebo, que es un capitán, pero bueno, que es un capitán atípico en el sentido de que ni es murciano ni siquiera es español y tampoco es que lleve 10 años en el club, pero también habla muy bien de la implicación que tiene. Para mí la diferencia de tener a Jona como capitán es que es un líder que muestra con el ejemplo, a través del ejemplo. Todos tenemos claro que Howard podía haber sido capitán, que Dylan podía haber sido capitán, que de hecho son co-capitanes y tienen esa herencia, sobre todo Dylan por la amistad que tiene con Nemanja, que era nuestro anterior capitán. Pero es cierto que Jona es una persona que va a liderar con el ejemplo. No digo que los otros no lo hagan, pero él es uno de esos jugadores que si no está delante en ataque no va a tener ningún problema en ponerse atrás, a remangarse y darlo todo por el equipo. Aparte que es una persona tranquila, que en este tipo de momentos, como decía Javi, de tangana, de lo que sea, caliente, ¿vale? Puede poner karma, puede serenar a la gente, llevarlo a un rincón, hablar con ellos tranquilamente y creo que eso también te da un plus diferente a lo que a lo mejor hayamos tenido anteriormente como capitanes. Yo creo que al margen de eso, del título de capitán o de como sería en el fútbol, de llevar el brazalete, ¿no? Que es más una imagen, creo que tenemos jugadores que alrededor ya conocen lo que significa el club, porque no solo el capitán o los co-capitanes, sino también Nemikate, que ha estado aquí muchos años y que si tiene que recomendarle a alguien dónde vivir o dónde ir a cenar con la pareja o la familia, pues lo va a hacer sin problemas. Emilio. Bueno, yo, lo que hablábamos de la intensidad, yo estoy de acuerdo, o sea, yo sí que veía un equipo intenso antes de que empezara la competición
si acaso el día que no lo vi tanto fue el día de Shalom, quizás porque a lo mejor si el equipo, no sé si llamarlo error o que simplemente no fue capaz ese día, permitió, si acaso, que la energía partiera del bando rival. A mí a veces me cuesta mucho ver que la energía, que hay dos equipos que están a tope de intensidad. Normalmente cuando tú estás con la energía totalmente de tu lado, el otro equipo lo está sufriendo y cuando la recupera entonces lo sufres tú. Y quizá ese partido lo que pasó es que el Anchalon empezó con esa energía que da el aprendizaje, ese caso, de que si queremos competir tenemos que ser el equipo más enérgico sobre la pista. Yo le pregunté sobre esto a Dylan Ennis en el Media Day y me contaba un poco que el mayor aprendizaje que sacaban era que el equipo más físico en la pista tiene que ser el suyo, porque si no les cuesta mucho desarrollar su estilo de juego. Y es verdad que cuando tú no estás intenso y si lo está el rival, es que casi que tienes, incluso aunque tú procures buscar el partido, casi que tienes que confiar que vaya a haber un momento de relajación del otro equipo para que tú puedas entrar, y ese momento no lo hubo. Entonces, no sé, preguntarte, Lucas, por los aprendizajes que puedes sacar de ese partido, más allá del tema de energía, sino si algo más. ¿Cómo afecta esto a vuestro plan táctico? En cuanto al plan táctico, no afecta de ninguna forma. Afecta en relación a cómo vamos a planificar el calendario, cómo son los viajes de jugar Eurocup en lugar de jugar Champions League. Pero a nivel de lo que significa la identidad del equipo, evidentemente te enseña a cómo jugar contra ese equipo de equipos. Ya lo hicimos el año pasado, nos pasó con Nymburk y creo que eso nos ayudó también a terminar un poquito mejor la temporada. Pero es cierto que con tanto jugador nuevo como teníamos este año, por mucho que tú le digas a esos jugadores, oye, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, hasta que no lo viven en sus propias carnes, hay veces que cuesta trabajo que reaccionen y que lo hagan. De hecho, nosotros ahora, dentro del equipo, estamos diciendo, oye, 2-0, hemos ganado más 25, más 30 los partidos, o más 20, más 31, cuidado porque esto no es así todos los días. O sea, no es fácil. Los 30 primeros minutos de Girona es lo que te vas a encontrar cuando vayas a Lugo y te enfrentes a un rival que ahora mismo está por debajo nuestra, pero que la cancha es una cancha muy caliente, o va a pasar lo mismo en Manresa por el estilo de juego que tienen. Va a pasar en Unicaja, que es pues un equipo ya muy importante dentro de la competición. Y no es solo ir a jugar contra Baskonia, contra los Euroliga, ¿no? Baskonia, Madrid, Barcelona, Valencia. Es que todos los equipos que tienes ahí, cuando vayas a Gran Canaria vas a sufrir. Entonces ahora hay que hacer una pedagogía de esto no es lo normal, que creo que hay que hacerlo para dentro del equipo con los jugadores nuevos, aunque ahí tenemos la ayuda de los Dylan, Jonah, Howard y demás que conocen la competición, pero también de cara a los que estamos alrededor del club, que sean conscientes de que, que esto es genial, es fantástico, hay que estar feliz, igual que está Javi, pero creo que también hay que medir un poco la emoción y saber en qué punto de la temporada estamos. Javi. Hay que hablar de Sander. Pregúntale. Sander Rayeste. Yo no soy de pasar facturas en Twitter, antes sí lo era. O sea, antes, eso que te estás haciendo mayor. Sí, me estoy haciendo mayor y tengo menos tiempo que antes, también es verdad. Pero yo antes sí me dedicaba, y no me duele reconocerlo, yo antes, ¿no? Como lo que pasó con Sander, cuando se anuncia el fichaje, se entiende que es un cambio de cromo por Kurucs, pues no faltan los listos, vamos a llamarlos listos. ¿Haters? Es que hater en este caso, vamos a llamarle como quieras. Que empiezan que vaya a cambio, que no sé qué, que vaya a chufla, que tal, que nos han tangado, que tal, que el proyecto se viene abajo, que no sé qué, menospreciando a un jugador al que yo estoy seguro de que todos los que escribían esto no habían visto en su vida. O sea, que no lo habían visto. Es verdad que tenía pocos minutos en Baskonia, pero hay que ver a un jugador antes de, digo yo, además es que ponían la foto así como si fuera un cambio, o sea, como si hubiera... No, es que no se trataba de eso. Es un jugador que se va y otro que viene que no tiene... Bueno, sí tiene cosas que ver, pero no tiene nada que ver. Y ahora, claro, ahora yo, el Javier Moñino del pasado, pues a lo mejor me dedicaría a sacar esas capturas de pantalla. Al grano, Javi, que se nos pasa la noche. Entonces, Sander Rayeste, pues nada, quiero que me hables de él, de cómo se ha acoplado, de si está dando lo que esperabais, está dando algo más, qué podemos esperar de este jugador. Bueno, cuando Sander volvió de la selección, de jugar el europeo con Estonia, tuvimos una reunión, recuerdo esa reunión que por supuesto la dirigió Sito para hablar del rol que iba a tener en el equipo, y lo más importante no es que Sander meta 15 o 17 puntos, creo que metió la primera jornada, igualando el número de mates que se había hecho en un partido de ACB con 5, llegando a sus topes anotadores y de rebote. No se trata de que Sander haga eso, se trata de que Sander defienda, que rebotee, que corra la pista, que abra el campo, que si tiene un tiro abierto tenga la confianza suficiente para lanzarlo. Y ese es el rol que tiene Sander. Todo lo que se salga de eso es algo que nosotros concebimos que puede suceder, que puede pasar, pero que no se le exige.
Lo que se le exige a Sander, a Rayeste, es decir, tienes que defender, habrá veces que tengas que defender al mejor jugador del equipo rival, que aunque seas un 3 te pongamos con el 1, porque él ha demostrado en Baskonia y en Estonia que por tamaño puede defender ese tipo de jugadores más habilidosos, que es muy molesto tener a un tío tan grande detrás, molestando del tiro, tocando balón, pero está dando lo que se le ha pedido en estas 2 jornadas, bueno, desde el inicio, desde contamos también Bulgaria. Entonces creo que él está contento, se ha adaptado y creo que es un papel también que nosotros necesitábamos en la posición de 3. Rodion Kurucs tenía cosas fantásticas y maravillosas y no podemos olvidar las alegrías que nos ha dado, pero Sander de momento está cumpliendo con el rol que se le pedía. Has hablado de Sito Alonso, yo quería preguntarte por 2 nombres propios. Sito Alonso, que es al final con el que trabajas día a día, y luego Alejandro Gómez. Lo que supone Alejandro Gómez, ya no solo en Lucas Murcia, sino en general en el mundo del baloncesto en la Liga Endesa. Bueno, Sito creo que no hace falta que me explaye mucho en él, son ya 7 años trabajando a su lado, creo que tenemos la confianza suficiente como para hablarnos de tú a tú y decirnos las cosas como las pensamos y creo que eso es muy positivo para los dos porque nos hace crecer y nos hace mucho más él hacia mí que yo hacia él por la experiencia que él tiene, evidentemente, pero es muy metódico, es muy... no sé, siempre me ha gustado mucho cómo innova, cómo intenta buscar la pequeña ventaja que podamos conseguir y es un entrenador que si la liga tiende hacia un lado, él va a estudiar eso, lo va a ver, va a ser partícipe de ello en las cosas que le gusten, pero si tiene que romper con esquemas e ir a otras cosas diferentes que no se están poniendo tanto en práctica, lo va a hacer. Y ese carácter innovador y metódico que tiene, pues creo que ha hecho que el equipo crezca mucho. Y sobre Alejandro, pues qué decirte, creo que es el tándem perfecto en esa ecuación con Sito, es el que Sito por supuesto imprime carácter, pero creo que el carácter que tiene el club institucionalmente durante todos estos años que él está al frente es sin duda la nota que pone Alejandro desde la dirección, de exigencia, de carácter, de identidad, de quiénes somos, de qué queremos, de que a pesar de que seamos un club que quizá no tengamos tantos medios como otros, vamos a intentar competir por lo máximo. Si este año lo máximo es A, B y C, vamos a intentar ir a por esas 3 cosas. Como veis no pongo nombres a nada. Correcto. Pero lo vamos a intentar. Si luego no sucede, ya evaluaremos, que es otra cosa que tiene Alejandro, evaluaremos el porqué, seremos realistas y trabajaremos para el siguiente año. Ha dicho A, B y C, cada uno en casa que ponga lo que quiera, segura que una de las 3 letras es la competición europea. Este año no hay Champions, pero sí hay una competición que no deja de ser Europa, que aquí en Murcia tampoco es que vengamos jugando Europa los últimos 35 años, que arranca este miércoles, que lo van a poder ver en Popular Televisión a las 8:30, como siempre con Javi a la cabeza, y es una competición que perfectamente, yo no sé si me atrevo a decir que partimos entre los favoritos. A ver, hay un grupo... Sí. Lucas ha mirado para otro lado y paso palabra. A ver, hay un grupo de 5 o 6 equipos y yo creo que ahí estamos nosotros. No somos los mega favoritos, pero yo creo que nosotros nos tenemos que reivindicar. Somos un equipo que ha hecho 2 bronces en Champions, que es una competición, vamos a decir, superior a esta. Y es verdad que hay otros 3 o 4 equipos que son competitivos, pero en esa terna, yo creo, o sea, terna serían 3 equipos solo, pero si podemos coger 4 o 5 equipos, yo creo que ahí estaría Ocán. Y me gusta el formato de esta competición, creo que lo dije ya, esto de la ida y vuelta, este rollo baloncesto europeo antiguo, ¿no? Efectivamente, yo soy de la vieja escuela y a mí ese rollo me gusta. ¿Emilio? Pues está esta vieja escuela que la verdad que los nombres que podamos conocer pues casi que te llevan a un baloncesto de otra época. Pues está la Cibona, está de hecho en el mismo grupo que Lucas Murcia, el Bosna Sarajevo, campeón de Europa en el 79. Y bueno, la verdad que poco más que podamos tirarnos el pisto porque es una competición pues desconocida, cuarto nivel europeo, competición europea, pero bueno, la verdad que poco que podamos decir ahora mismo, ¿no? Habrá que ir conociéndola con el paso de la semana. ¿Cómo valoráis vosotros, Lucas, la competición? Bueno, creo que como tú decías, este año. Que en Murcia haya competición europea, sea del tipo que sea, te lo decía antes de entrar en el programa, creo que si hubiéramos podido jugar Euroliga, jugaríamos Euroliga, si hubiéramos podido jugar Champions, lo haríamos. Creo que siempre es bueno, es positivo, incluso para los jugadores siempre es muy recomendable jugar esa doble competición, no estar tanto tiempo entrenando durante la semana, que a veces que se hace muy largo tanto entrenamiento, por mucho que nos guste a la gente del staff. Y creo que es ilusionante, creo que al final te da la posibilidad de volver a ver equipos, bueno, pues en este caso, como decía Emilio, al Bosna Sarajevo y otros equipos diferentes que
que seguro que tienen su atractivo, bien sea por jugadores, bien sea porque son históricos o bien sea porque en ese momento están haciendo una buena temporada en sus países. Aprovechando que nos han puesto las imágenes de esa Liga Sub-22, esa Liga Endesa Sub-22 que se ha puesto en marcha esta temporada, el pasado viernes debutó el filial de Lucas Murcia frente a Burgos, no pudo ser con victoria. Preguntarle también la opinión que tenéis sobre este formato. ¿Es un proyecto o una apuesta que arranca este año? Bueno, creo que en una etapa en la que a lo mejor los jugadores españoles o las canteras no están viviendo su mejor momento por el exilio a la NCAA de muchos jugadores, creo que es un proyecto no para asegurar que esos jugadores que se marchan, que seguramente sean los de mayor potencial, se puedan quedar, porque a nivel económico es muy difícil competir con el mercado americano, pero sí creo que hay muchos jugadores que no encuentran su sitio en el salto entre junior de las grandes canteras, en este caso de ACB, hasta equipos profesionales. Estoy hablando de ACB o LEP Oro, o lo que ahora es Primera FEB, perdón, que me parecen que son ese escalón. Y creo que podemos buscar ahí una oportunidad para ver a muchos talentos jóvenes y para que los jugadores de nuestra cantera crezcan. Mucho mejor, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, competir contra gente de tu generación próxima más o menos que competir contra jugadores que están en Liga EVA como tenemos que hacer nosotros y como tienen que hacer otras canteras. Viendo la cantera y viendo a Lucam, es inevitable que me viene a la cabeza el nombre de Fabián Flores, que ha sido uno de los talentos que Lucam ha mimado, con el Lucam ha crecido y que este año ha decidido dar el paso, dar el salto. No sé cómo sentó, escuchamos a Alejandro Gómez y no sentó mal tanto la salida, sino mejor como las formas o la manera. Digo, pregunta a ti, porque me imagino que tú, tanto Sito, habéis trabajado mucho con él. ¿Y ahora se marcha? Bueno, fíjate que evidentemente Sito y yo hemos trabajado con él, igual que la gente del staff del primer equipo, pero creo que hay que darle valor a la gente que está en la cantera. Por ejemplo, veíamos imágenes, o estamos viendo imágenes del Sub-22 que está entrenado por Nino Solana y fue uno de sus primeros entrenadores en minibásquet y en infantil, siendo seguramente de los pocos que en ese momento confiaban en que Fabián podía llegar a jugar a baloncesto al nivel que ha mostrado después que podía jugar. Entonces creo que cuando estos jugadores se marchan, al margen de que tomen la decisión de salir por el motivo que sea, que es lícito, que cada persona, cada ser humano puede tomar el camino que quiera, creo que también tienes que ser agradecido para la gente que ha creído en ti o que te ha ayudado a crecer, o que si estás en el punto de tu carrera en el que estás, pues es seguramente gracias a esas personas. Entonces hay personas como Juan Antonio, que dirige la cantera, como Nino Solana, como el resto de entrenadores, los preparadores físicos, el nutricionista que le ha hecho ganar peso de una forma saludable. Creo que hay los fisioterapeutas que le han cuidado cuando al principio tenía muchos problemas y no podía seguir, porque Fabián es un chico que la primera pretemporada que hace con nosotros hace un día, porque después no podía seguir entrenando por cómo estaba su cuerpo en ese momento. Claro. Entonces, todo ese tratamiento y todo ese cuidado que se le ha dado, creo que es bueno que estos jugadores que se marchan, a pesar de su juventud, sean capaces de valorar lo que se ha hecho por ellos. Y eso creo que es lo que de verdad Alejandro en esas declaraciones se sentía molesto. Nos quedamos sin tiempo. Emilio, imagino que tendréis 25 preguntas más para Lucas. Espero que si ha estado a gusto vuelva esta temporada, pero es que nos tenemos que marchar ya. Comentar dos apuntes de baloncesto: que las chicas del Ozono ganaron, que los chicos de Cartagena también ganaron, o sea que la jornada en baloncesto para la región de Murcia ha salido a pedir de boca. Ojalá que el año sea igual de bueno. Javi, muchísimas gracias. El miércoles baloncesto, todo el mundo al Palacio. No es porque venga este rival o venga el otro, es que juega el líder de la ACB en el Palacio, juega nuestro Hugo Murcia y hay que ir a verlo, ya está. Y a por la victoria. Y el que no pueda ir está excusado y lo podrá ver por Popular Televisión. Emilio, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Lucas, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Lo dejamos, gracias como siempre y que tengan una buena semana. Adiós.